Hola, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que cayó en la Universidad de Madrid en junio del 2019 dentro de la opción A. Así que comenzamos. Primer ejercicio, un sistema de ecuaciones lineales en función de un parámetro A, y nos piden en el apartado A que se discuta el sistema para los diferentes valores de A y el apartado B que se resuelva para A igual a 2. Bien, pues vamos a discutir el sistema y para ello escribimos de nuevo el sistema de ecuaciones lineales, y una vez escrito, ordenado con X en el orden X y Z, las tres ecuaciones, escribimos la matriz principal, la matriz de los coeficientes de las incógnitas. Aquí lo tenemos escrito. Y vamos a calcular el determinante de A. Y bien, el determinante de A lo hacemos por la regla de Sarrus, diagonal principal 1 por 1 por 2, 2, aquí tenemos el 2, más 2 por A, la paralela a la diagonal principal, 2 por A y el vértice opuesto por A menos 1, aquí está, y la otra paralela a la diagonal principal, que es 1 por 0 por A más 2, que es 0, no aparece nada. Ahora, menos diagonal secundaria, A más 2 por 1 por A menos 1, que es A más 2 por A menos 1, cambiado de signo, y el A por 0, 0, y 2 por 1 por 2, menos 4. Bien, haciendo aquí operaciones y sacando para afuera estos paréntesis y sumando, me queda finalmente A cuadrado menos 3A. Este determinante lo vamos a igualar a 0, y el resultado de la igualación a 0 me da dos valores para A, que son A0 y A igual a 3. Es decir, que cuando A es igual a 0 y A es igual a 3, el determinante de A es 0 y en consecuencia el rango no puede ser 3, tiene que ser menor que 3. Así que ya tenemos la casuística que me generan estos dos valores. El primer caso es que A sea distinto de 0 y distinto de 3. Si es distinto de 0 y al mismo tiempo distinto de 3, el determinante de A es distinto de 0. Si el determinante de A es distinto de 0, el rango de A es 3. Y además coincide con el rango de la ampliada, porque la ampliada es añadir una columna y no puede aumentar a rango 4 porque no tengo ningún menor de orden 4 por 4. Es decir, que el propio menor que justifica que el rango de la ampliada sea 3 es la propia matriz A, cuyo determinante es no nulo. Como coincide con el número de incógnitas, el 3, por el teorema de Rouchet estamos ante un sistema compatible determinado, solución única. Entonces ya tenemos el primer caso. Vamos con el segundo caso. El segundo caso es el caso A igual a 0. Si A es igual a 0, el rango de A es menor que 3, sabemos, porque el determinante de A es 0. Entonces, nos preguntamos, ¿es 2? ¿Hay algún menor de orden 2 no nulo dentro de A? Pues está claro que, por ejemplo, el 1, 2, 1, 1, ya es un menor no nulo de orden 2 dentro de A, sin necesidad de sustituir A por nada, porque aquí no depende de A este menor, y el rango de A entonces es 2. La justificación de que es 2, repito, porque existe, hemos encontrado un menor, que es el 1, 2, 1, 1 de orden 2, no nulo. Bien, y el rango de la ampliada. Para ver el rango de la ampliada necesito ahora sí sustituir A por 0 y tomar la columna de la ampliada, coger, es decir, los menores de orden 3 que pueda con la columna de la ampliada. Entonces estos serían los tres menores de orden 3 que puedo coger dentro de A utilizando la columna 101, que es la columna de la ampliada. Por supuesto ya he sustituido A por 0, ¿no? Y resulta que estos menores me dan 0 los 3. Eso quiere decir que el rango de la ampliada no puede ser 3, así que tiene que ser 2. Si el rango de la ampliada es 2 y el rango de la principal es 2, coinciden los rangos y menor que el número de incógnitas, estamos ante un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Bien, pasamos al caso A igual a 3. Si A es igual a 3, el razonamiento para que el rango de A sea 2 es el mismo que anteriormente, puesto que el determinante de A es 0, si A es igual a 3, así que el rango de A es 2. Existe el mismo menor, el 1, 2, 1, 1, que me justifica que el rango sea 2. Y ahora si cojo un menor de la ampliada, cojo por ejemplo el 1, 1, 2, sustituyo 3 por A aquí, queda el 1, 1, 2, 2, 1, 0 y 4, 2, 2. Perdón, lo tengo que sustituir por... Perdón, tengo que coger la columna de la ampliada. 1, 0, 1, 1, 0, 4. La columna de la ampliada es 1, 0, 4. Aquí está, 1, 0, 4. El determinante me da menos 6. Entonces he encontrado un menor de orden 3 dentro de la ampliada no nulo. Esto quiere decir que el rango de la ampliada es 3. Como los rangos son distintos, por el teorema de Rouchet el sistema es incompatible, no tiene solución. Bien, esta sería la discusión
en función del parámetro A. Vamos a ver cómo se resuelve para A igual a 2. Bueno, pues está claro que para A igual a 2 estamos en el primer caso. Así que estamos ante un sistema compatible determinado. Si estamos ante un sistema compatible determinado, lo vamos a resolver aquí a continuación. Sustituyo A por 2 y me queda este sistema. Pues lo voy a hacer por el método de Gauss. Se puede hacer por el método de Cramer también, pero yo lo voy a hacer por el método de Gauss. Por el método de Gauss cojo la matriz principal, bueno, cojo la ampliada, en realidad cojo la matriz ampliada, 1, 2, 4, 1, y ahora voy haciendo ceros por debajo de la diagonal, ¿no? Entonces voy a hacer, para hacer un cero en aquí, en este 1, a la fila 2 le tengo que restar la fila 1. Si resto la fila 2 de la fila 1, y a la fila 3 le resto la fila 1 también, entonces me queda un 0 aquí y un 0 aquí, con lo cual me quedaría, a ver, 1 menos 1, 0, aquí está, 1 menos 2 menos 1, aquí, 2 menos 4 menos 2, y 0 menos 1 menos 1. Y ahora la fila 3 menos la fila 1 sería 1 menos 1, 0, 0 menos 2 menos 2, 2 menos 4 menos 2 y 3 menos 1, 2. Bien, ahora voy a hacer un 0 donde está el menos 2. Para hacer un 0 donde está el menos 2, lo que hago es, a la fila 3 le resto la fila 2 multiplicada por 2. Aquí está, a la fila 3 le resto la fila 2 multiplicado por 2 y me queda, aquí está lo que me queda, menos 2 más 2, 0. Menos 2 más 4, 2. Y 2 menos 2, perdón, y 2 más 2, 4. Aquí está el 4. Bueno, una vez que ya tengo por debajo de la diagonal los ceros, ¿qué sistema equivalente me queda ahora? Ahora me queda 2z igual a 4, que sería esta última fila, se correspondería con la ecuación lineal 2z igual a 4. Aquí está, por tanto ya despejo directamente, z es igual a 2. Y ahora vamos subiendo escalonadamente. Subimos y ¿qué ecuación me queda en la segunda fila? La segunda fila y la ecuación que se corresponde con menos i menos 2z igual a menos 1. Pero menos 2z es, como z era 2, sería menos 4. Así que es menos i menos 4 igual a menos 1, de donde i es igual a menos 3. Y ahora subimos a la primera fila, que sería la ecuación x más 2i más 4z igual a 1. Sería x más 2i, pero 2i ahora es menos 6, más 4z, más 4 por 2, más 8, igual a 1. Entonces x es igual a menos 1. Y ya tengo resuelto el sistema por el método de Gauss para a igual a 2. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Aquí me dan dos funciones, f de x y g de x con un parámetro a, y me dicen en el apartado A, halles el punto en el que la recta tangente a la gráfica de f de x tiene pendiente menos 3 y determínese la ecuación de esa recta tangente. Bueno, sabemos que la pendiente coincide con la derivada en el punto, entonces yo tengo que ver dónde la derivada es menos 3 para averiguar el punto en el que la recta tangente tiene esa pendiente. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Escribimos las funciones y voy a hacer la derivada de f. Sé que la derivada tiene que ser igual a menos 3. Bien, pues hago la derivada y la derivada es la derivada de x a la cuarta partido por 4 es 4x al cubo partido por 4, con lo cual los 4 se van y me queda x al cubo, más la derivada de 5x5 y la derivada de 20 es 0. Entonces me queda x al cubo más 5. Tengo que igualar x al cubo más 5 a menos 3. Y despejo x al cubo. X al cubo igual a menos 8. Por tanto, x es la raíz cúbica de menos 8. Y sabemos que la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Bien, pues ya tengo la abscisa del punto donde la recta tangente tiene pendiente menos 3. Si quiero dar el punto completo, tendría que sustituir menos 2 en la función, aquí. Sería menos 2 a la cuarta, 16, 16 entre 4, 4, 4 más menos 10, menos 6 más 20, 14, creo que da 14. El punto sería el menos 2, 14. Bien. Ya tengo el punto y ahora me dice determinar la ecuación de la recta tangente. Recordar que la ecuación de la recta tangente viene dada por la expresión y menos y sub 0 igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Es decir, y menos f de x sub 0. ¿Quién es f de x sub 0? X sub 0 es menos 2 igual a la derivada, a la
pendiente, menos 3, por x menos x sub 0, que es x menos menos 2, por x más 2. Entonces es aquí, tengo que calcular f de menos 2, sé que f de menos 2 es 14, ya lo tengo aquí, y entonces me queda ahí menos 14 igual a menos 3x menos 6, despejo y si quiero dejar la ecuación en forma explícita, y igual a menos 3x más 8. Bien, esa sería la ecuación de la recta tangente y la contestación al apartado A. Vamos al apartado B. Dice, calcule el valor de A con A positivo para que el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de G, bien, aquí la tengo G, y las rectas x0 y x1 y el eje x sea igual a 2. Bueno, aquí hay una cosa que tenemos que ver, en principio, que esta función, cuando A es positivo, cuando A es mayor que 0, esta función también lo es, también es positiva. ¿Por qué? Porque si A es positivo, el x al cuadrado más 1 es positivo siempre porque es un cuadrado más 1 y aquí también lo es. Y x, que es el que me puede dar negativo, es positivo para los x mayores que 0. Pero es que la región está comprendido entre 0 y 1, es decir, en las zonas de x mayor que 0, x va a ser mayor que 0, así que esta función entre 0 y 1 va a ser positiva, con lo cual está por encima del eje x, y el área limitada es la integral desde 0 hasta 1 de g, está por encima, como está por encima del eje, es el área de la que me están hablando, que vale 2, es la integral desde 0 hasta 1 de la función g, y lo igualo a 2, pues para eso tengo que hallar a, para que se dé esta igualdad. Bien, aquí lo que tengo que tener presente es, bueno, la integral de ax por x cuadrado más 1 es un logaritmo neperiano, porque si os fijáis, haciendo un cambio de variable, si queréis, se puede resolver haciendo un cambio de variable, t igual a x al cuadrado más 1. Sale inmediatamente un cambio de variable, es un logaritmo neperiano, y esta es una potencia. Es la integral de 1 partido por 1 más x al cuadrado, es como si fuera 1 más x elevado a menos 2, que sería una potencia, que es 1 más x elevado a menos 1 entre menos 1, al final la integral es menos 1 partido por 1 más x. Bien, aquí las integrales no las tengo desarrolladas, pero son integrales inmediatas, muy fáciles de resolver. Entonces las integrales están aquí ya escritas aquí, es decir, la integral de ax entre x al cuadrado más 1 sería esta, a medios logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, y la integral de 1 partido por 1 más x al cuadrado es menos 1 partido por 1 más x. Bien, entre 0 y 1 aplico la regla de Barrow y lo igualo a 2. Al aplicar la regla de Barrow tengo que sustituir esta expresión por 1, menos, y luego sustituirla por 0. Al sustituirla por 1 me queda a medios logaritmo neperiano de 2 menos 1 medio. Esto es al sustituirlo por 1. Y ahora menos y lo sustituyo por 0. Al sustituir por 0 me queda a medios logaritmo neperiano de 1 menos 1. El logaritmo neperiano de 1 es 0, así que esto desaparece y me queda todo esto más 1. Aquí lo tengo. Sería menos 1 medio más 1 es más 1 medio, con el a medios logaritmo de 2, igual a 2. Y de aquí a medios logaritmo neperiano de 2 paso el 1 medio restando, es 3 medios, 2 menos 1 medio es 3 medios, y por tanto los 2 pueden desaparecer por simplificación, y a es 3 partido por el logaritmo neperiano de 2. Con lo cual ya queda resuelto el apartado B. Está un poquito más resumido porque ya repito, las integrales las tengo ya aquí resueltas directamente. Pasamos al siguiente ejercicio, que también es de funciones. Me dan una función real de variable real, determinar el dominio y las asíntotas. Bueno, como se trata de un cociente de polinomios, el dominio son todos los números reales, salvo aquellos que anulan el denominador. Y el denominador lo anula los valores siguientes. Aquí tengo el denominador, lo igualo a 0 y resuelvo esta ecuación de segundo grado. Y las soluciones son el 1 y el 3. Así que el dominio de esta función son todos los valores de R todos los valores de R excepto el 1 y el 3. Vamos entonces a hacer las asíntotas. ¿Cuáles son los candidatos a asíntotas verticales? Bien, las asíntotas verticales, candidatos son los puntos que no están en el dominio. En este caso, había que comprobar que x es igual a 1, que va a ser una asíntota vertical, y x igual a 3 va a ser otra, porque el límite cuando x tiende a 1 de la función es infinito, y el límite cuando x tiende a 3 de la función también es infinito. Al hacerme 0 el denominador, el numerador aquí es 1 entre 0, y aquí sería 9 entre 0 para 3, ¿no? Y eso me da infinito en límites, así que son asíntotas verticales. La asíntota horizontal es el límite cuando x tiende a infinito de la función, y el límite cuando x tiende a infinito de la función es 1, porque tienen el mismo grado y el límite es 1. Son los cocientes de los coeficientes de igual grado.
Por tanto, la asíntota horizontal será I igual a 1. Si tiene vertical o horizontal, aquí los cocientes de polinomios no tienen oblicuas. Para que un cociente de polinomios tenga oblicua, el grado, la condición necesaria y suficiente es que el grado del numerador sea una unidad mayor que el grado del denominador. Aquí los grados son iguales y por tanto no va a tener asíntota oblicua. Pero si lo intentáis, si intentáis calcular la oblicua, con la fórmula de que m de la pendiente de la oblicua es el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, y n es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x, si lo hacéis con esas fórmulas, os va a quedar que m es 0 y n es 1, con lo cual os va a quedar la recta y igual a 1, os va a quedar la asíntota horizontal, es decir, la oblicua se transforma en la horizontal. Pero ya os digo que no va a tener oblicuas, así que ya no lo intento. Y el apartado B, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bien, para estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función hay que ver la derivada, así que lo primero que vamos a hacer es su derivada. Y la derivada es la derivada de un cociente, es la derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2x menos 4, por el numerador sin derivar, que es x al cuadrado, partido por el denominador al cuadrado. Bien, haciendo operaciones en el numerador y sumando, me queda finalmente menos 4x al cuadrado más 6x partido por el denominador al cuadrado. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es donde la derivada se anula, para ver los puntos críticos, donde tiene extremos, donde hay máximos, donde hay mínimos, es decir, donde ni crece ni decrece, y donde cambia de crecer a decrecer, es donde hay que ver esos puntos. Entonces igualo el numerador a 0. Igualando el numerador a 0 y sacando factor común a 2x, me queda 2x por menos 2x más 3 igual a 0, y esto se anula para x igual a 0 y para x igual a 3 medios. Son los puntos críticos. Una vez que ya tengo establecidos los puntos críticos, sobre el dominio marco. El dominio es todo R menos el 1 y el 3, que los saco. Aquí los tengo marcados con negrita y más gruesos para indicar que los saco porque no están en el dominio, no porque sean críticos. Estos no son puntos críticos, sino que no los tengo que tener en cuenta. Lo que sí marco son los puntos que están críticos, que son el 0 y 3 medios. Esto me genera 1, 2, 3, 4, 5 intervalos que tengo que estudiar por separado, su crecimiento y su decrecimiento. Entonces, para ello, lo que hago es estudiar el signo de la derivada en cada uno de ellos. Así que, para estudiar el signo de la derivada en cojo un punto cualquiera de este intervalo, por ejemplo, el menos 1, cojo puntos fáciles de sustituir, el menos 1, y calculo la derivada en menos 1. Y la derivada en menos 1, fijaros que la derivada es esta. El denominador es un cuadrado, entonces siempre es positivo, con lo cual el signo de la derivada va a depender solamente del signo del numerador. Así que sustituyo el menos 1 aquí en el numerador y me queda menos 4 menos 6. Menos 4 menos 6 evidentemente es negativo. Si la derivada es negativa, la función en este intervalo es decreciente. Aquí decrece. Entre 0 y 1, pues entre 0 y 1 cogería un medio, por ejemplo, ¿no? Si sustituyo un medio en esta expresión, me va a quedar positivo. Me da igual el valor que me dé, yo la única cosa que me interesa es su signo, si es positivo o es negativo. Entonces, menos 4 por un medio al cuadrado es menos 4 por un cuarto, es menos 1, pero 6 por un medio es 3, 3 menos 1 es 2, aquí me da 2 positivo. Y repito, el denominador siempre es positivo, así que ya no hace falta que andéis a sustituir por la x en el denominador porque es un cuadrado, ¿vale? Bien, entonces, aquí la función es creciente. Entre 1 y 3 medios cojo 5 cuartos, por ejemplo, el punto medio. Entre 1 y 3 medios cojo un punto medio. Y 5 cuartos también, al sustituirlo me va a dar negativo, función decreciente. Entre 3 medios y 3 coge el 2, lo más normal es coger el 2. Siempre coger, a ser posible, valores enteros. Aquí entre 1 y 3 medios cogí 5 cuartos porque no tengo posibilidad de coger, bueno, sí, no, está entre 1 y 1,5, no tengo posibilidad de coger un valor entero, entonces por eso cojo 5 cuartos. Aquí cojo f' de 2, es positivo también, creciente, y entre 3 y más infinito cojo el 4 y f' de 4 es negativo, función decreciente. Como es lo que me pide son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, pues intervalos de decrecimiento, desde menos infinito hasta 0, unión desde 1 hasta 3 medios y unión desde 3 hasta más infinito. Ahí decrece. ¿Dónde crece? Desde 0 hasta 1, unión desde 3 medios a 3. Aquí en vez de 3 medios puse 1,5, que es lo mismo, ¿no? Ahí crece. Entonces aquí tengo los intervalos de decrecimiento y decrecimiento.
Si me pidiera extremos relativos, que aquí en este caso no me lo pido, aprovecho, pues por ejemplo aquí tengo de crecer, crece, entonces ¿dónde cambia? Hacia abajo y luego hacia arriba, crece. En el 0, entonces en el 0 habría un mínimo relativo. Aquí en el 1 cambia de crecimiento a decrecimiento, pero cuidado que el 1 no está en el dominio, por eso el 1 no es un máximo, ¿eh? Aunque cambia, como no está en el dominio, aquí no hay nada. Si no está en el dominio no hay nada y por tanto no puedo decir que sea un máximo. Sin embargo, aquí en el 3 medios sí, porque en el 3 medios está en el dominio y cambia de crecer, o sea, de hacia abajo, a crecer hacia arriba. Hay otro mínimo relativo. Esta función tiene dos mínimos, que son el 0 y el 3 medios. Igualmente que en el 1, en el 3 no pasa absolutamente nada y no puedo decir que sea un máximo tampoco. ¿Vale? Bien. Pasamos al siguiente ejercicio, que es un ejercicio de probabilidad. Me dicen, en una panadería se elabora pan de dos tipos, blanco y cereales. Aquí ya tenemos la primera variable de estudio, que es el tipo de pan blanco o de cereales. Y cada uno de estos tres panes, dice, uno de cada tres panes es de cereales. Bien, eso es para darme las probabilidades, ¿no? Un pan blanco tiene la misma probabilidad de estar elaborado con masa congelada que con masa fresca. Bueno, la otra variable entonces es con qué está elaborado el pan, si con masa congelada o con masa fresca. Entonces, aquí esto se hace bien. Se elige un pan al azar y determinar la probabilidad de que, bien, esto se hace con un diagrama de árbol muy fácil. Se elige un pan, que es lo que consiste el experimento aleatorio, se elige un pan al azar y puede ser blanco o de cereales. Aquí lo tengo primero, blanco o de cereales. Si el pan es blanco, ahora puede estar hecho con masa congelada o con masa fresca. Le voy a llamar congelada a la H y masa fresca a la F. Y si es de cereales, también puede ser de masa fresca, F, o de masa congelada. Y una vez que ya tengo el árbol, voy a establecer las probabilidades. Me dice que uno de cada tres panes es de cereales, por tanto la probabilidad en esta rama, la probabilidad de C, va a ser 1/3. Y la probabilidad de B va a ser el complemento, es decir, la diferencia 1, 2/3. Recordar que en los árboles siempre las ramas del mismo nivel tienen que sumar 1. Entonces en este nivel las ramas suman 1. Vamos entonces ahora, ¿qué ocurre si el pan elegido ha sido blanco? Pues me dice que un pan blanco tiene la misma probabilidad de estar elevada con masa congelada que con masa fresca. Si tiene la misma probabilidad y como tienen que sumar 1, quiere decir que es un medio para cada uno, un medio y un medio. Y si el pan es de cereales, dice que se elabora con una masa fresca con probabilidad 0,6, es decir, que aquí ahora en la rama de la F será 0,6 y en la rama de la H tendrá que ser la diferencia 1, 0,4. Bien, pues una vez que ya tengo todas las probabilidades en las ramas de mi diagrama, voy a hacer el ejercicio. Apartado A, que esté elaborado con masa fresca. Esté elaborado con masa fresca es este suceso o este suceso. Es decir, puede ser elaborado con masa fresca, puede ser del blanco o puede ser del de cereales. Así que es la probabilidad de blanco y fresco o cereales y fresco. Entonces, blanco y fresco es 2/3 por 1/2 y cereales y fresco es 1/3 por 0,6. Haciendo operaciones, aquí tengo el resultado. Y el apartado B, probabilidad de que sea de cereales sabiendo que, es decir, sabiendo que es una condición previa. ¿Qué es lo que sé? Que está elaborado con masa congelada. Entonces es una probabilidad condicionada. Probabilidad de ser de cereales, es decir, de C, condicionado a la masa congelada a H. Probabilidad de C condicionado a que la masa es congelada. Esto es igual a la probabilidad de la intersección, es decir, que se den los dos a la vez, partido por la probabilidad de lo que sé, de la condición de H. Que se den los dos a la vez, es decir, que sea de cereales y de masa fresca, es aquí está C y H, es 1/3 por 0,4. Y que sea H es la contrario de que sea de C. Lo hago por el suceso contrario. El suceso contrario de que sea de C es 1 menos 0,5333. Entonces, bueno, haciendo aquí las operaciones, 0,2856. Si la probabilidad de H la queréis hacer directamente, la probabilidad de H sería 2/3 por 1/2, que sería la H por B, o 1/3 por 0,4, que sería la H por C. Tiene que dar lo mismo, tiene que dar lo mismo que esto, tiene que dar 1 menos 0,5333. Bueno,
Pues ya tenemos el resultado del ejercicio, es muy fácil. Pasamos al último ejercicio, que es un ejercicio de intervalos de confianza. Y me dice así: el tiempo que dura una sesión de rehabilitación de hombro en minutos se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media nu y desviación típica 10 minutos. Bien. Determinar el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de nu sea menor que 5 minutos con un nivel de confianza del 95%. Bien. La estimación de la media poblacional, el intervalo de confianza, el error que se comete en el intervalo es el valor del radio del intervalo, y el radio del intervalo es este que está aquí indicado, es z alfa medios, que es el valor característico para el cual la probabilidad de z es acumulada hasta L es 1 menos alfa medios, por sigma, que es la desviación típica, partido por raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. Este es el error máximo cometido y me dice que tiene que ser menor que 5 minutos. Por tanto, la desigualdad de la que tengo que salir y que tengo que plantear es esta que está aquí. Ahora lo que tengo que averiguar es cuánto vale z alfa partido por 2, y sigma lo tengo porque sigma sé que es 10, y a partir de ahí despejo n, una vez que tengo z de alfa partido por 2. ¿Y cómo calculo z de alfa partido por 2? Pues partiendo de que el nivel de confianza es del 95%, porque el nivel de confianza viene dado por el 1 menos alfa, que es 0,95, viene dado en tanto por 1 siempre, el 1 menos alfa. Despejo alfa de aquí, alfa es 0,05, alfa partido por 2 0,025 y 1 menos alfa partido por 2 es 0,9750. Entonces tengo que buscar en la tabla de la normal tipificada un valor de z para el cual la probabilidad acumulada es 0,9750. Pues vamos aquí, buscamos 0,9750, aquí lo tengo, es 1,9 en la columna del 6, es 1,96. Así que z alfa medios es 1,96. Entonces ya tengo z alfa medios. Volvemos a la desigualdad y sería 1,96 por 10 partido raíz de n menor que 5. El raíz de n pasa multiplicando al 5 y me queda 5 raíz de n mayor que, y 10 por 1,96 es 19,6. Despejo raíz de n es 19,6 entre 5, que es 3,92, y elevo al cuadrado para despejar n. N es mayor que 16, con lo cual me queda que n mayor o igual que 16, que como me dice, ¿cuál es el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria para que el error máximo cometido sea menor que 5, con un nivel de confianza del 95%? Pues como mínimo 16 individuos tiene que tener la muestra. Bien, ese sería el apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice esto. Supóngase que la media poblacional es 40 minutos. Calcúlese el tamaño que debe tener una muestra aleatoria simple para que la probabilidad de la media muestral, fijaros que es x barra, es la media muestral, la media de la muestra, de la cual tengo que averiguar el tamaño, es menor o igual que 38. Es igual a 0,1587. Bueno, aquí tenemos que tener cuidado y tener en cuenta lo siguiente. Si el tiempo de rehabilitación de la población tiene una media de 40, aquí lo tengo, y una desviación típica de 10, la media muestral de esa variable, que es x barra, tiene de media 40, la media coincide, pero la desviación típica no. La desviación típica es 10 partido por la raíz de el tamaño de la muestra, por raíz de n. Entonces, el tiempo de rehabilitación medio, que es la media muestral, es una normal de media 40 y desviación típica 10 partido por raíz de n. Una vez dicho esto, ahora es un problema de distribución normal, porque si la probabilidad de x menor o igual que 38 es 0,1587, ahora lo que vamos a pasar es a la tipificada, a z, pero al tipificar es 38 menos la media, que es 40, partido por la desviación típica, que ahora es 10 partido raíz de n. Esto es menor que 0,1587. Bien, haciendo aquí operaciones, aquí dentro de la tipificación me queda 38 menos 40 menos 2. Menos 2 raíz de n partido por 10 menos raíz de n partido por 5. Menos 2 raíz de n partido por 10 es raíz de n, bueno, es menos raíz de n partido por 5. Lo que pasa que el 0,1587
no está en la tabla. Para pasar a la tabla hay que ponerlo, cambiar de signo, y el 1 menos 0,1587 se convierte en 0,9413, que es la diferencia 1. A ver, esto es la probabilidad de que z sea menor o igual que un negativo, es 1 menos la probabilidad del positivo, y la probabilidad del positivo entonces es 0,9413. Entonces ahora vamos a la tabla, vemos dónde está el 0,9413, 0,9413, por valor de probabilidad 0,9413, vamos a buscarlo por aquí. A ver, anda por 94, está aquí, está entre 9406 y 9418. Si lo cojo por defecto sería el 1,56. Si lo cojo por exceso sería el 1,57. No recuerdo cuál cogí, a ver, a ver un momento. 1,56, ni uno ni otro, hice una interpolación entre ambos, cojo un valor intermedio para aproximarme más y cojo el 1,565, así que raíz de n partido por 5 se corresponde con 1,565, despejo raíz de n y raíz de n es 7,82 y elevo al cuadrado n 6123, como el tamaño de la muestra tiene que ser un número entero, lo aproximo a 62 y este sería el resultado. Este sería el tamaño que debe tener la muestra para que ocurra que la probabilidad del tiempo medio de la sesión de rehabilitación del hombro, de lo que sea menor o igual que 38 minutos, coincida con este valor de probabilidad, 0,1587. Bueno, esto es todo, espero que os sirva de ayuda el problema y nos vemos en el siguiente vídeo.